Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Un nuevo video que estoy grabando porque hoy viernes por la tarde ya en casa me parece que es difícil sustraerse, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora allá en Irán, Israel, en esa zona conflictiva donde lo más probable es que, y muchos no lo sepan todavía, haya comenzado la Tercera Guerra Mundial, lo que los pueblos no querían, y sí otros lo han deseado. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces y más con la misma piedra, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, y sin embargo autoidentificamos como seres, entre comillas, racionales. Y como la memoria de la humanidad parece ser demasiado corta, como no bastan los genocidios que han ocurrido o épocas más cerquitas o en la actualidad, como parece que la memoria histórica de la humanidad se diluye como un vaso de agua que le cae una gotica y ya, más nada, pues parece que algunos tenemos que intentar hacer lo posible y lo imposible por ese hashtag que dice prohibido olvidar, que muchas veces lo repetimos. Bueno, tenemos que llevarlo a la realidad y pensar que en esto, aunque parezca algo sencillo, aunque muchos crean que las redes sociales nada más para dar más like, tener mayor cantidad de personas para lograr ingresos monetarios, me parece que va siendo hora, ¿no?, que la humanidad tenga conciencia de que ese equipito ahí, ese celular, esa cámara, lo que usted tenga, ese artilugio tecnológico creado por el ser humano, no solo es para llenarse de ego, para llenarse de like, me gusta, para que le pongan dinero, sino para hacer algo un poquito más, más serio e intentar, ¿no? A lo mejor no lo logramos, pero algo podemos hacer. Por lo menos no quedarnos de brazos cruzados, intentar ayudar a la humanidad. Sí, parece una frase demasiado grande, pero no. Es lo mínimo que podemos hacer, intentar ayudar a la humanidad para que tome conciencia de la situación, ya que los medios de desinformación global, esos que están creados para defender los intereses de los poderosos, de la gran minoría que explota a la gran mayoría, pues que nunca nos van a decir la verdad, y cuando nos la dicen está mediatizada, está manipulada, pues entonces nosotros con lo poquito que podemos hacer, romper la desmemoria de la humanidad. Para ello, en medio de estos bombardeos que ha llevado a cabo el régimen fascista de Israel contra Irán, traigo dos libritos. Tal parecería que no tienen nada que ver, porque uno es El sueño irrealizado del tío Sam, de Angela Grau Imperatori, que es sobre las apetencias de Estados Unidos históricas de cogerse a Cuba, y el otro es 100 horas con Fidel, de gran conversaciones con Ignacio Ramonet, este gran intelectual y periodista también. ¿Qué tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora? Pues nada, sencilla y llanamente, que hay que poner los puntos sobre las IES. Y sí, es verdad que Israel es el que ha atacado a Irán, pero allí el gran enemigo de la humanidad es los Estados Unidos. Israel solamente es el brazo armado
de los Estados Unidos, es como el portaaviones de los Estados Unidos en esa región bien convulsa. Estados Unidos es pruebas, demasiadas pruebas hay, es el que ha financiado, mantenido, ha ayudado todo el tiempo, ha dado el espaldarazo a ese régimen para que lleve a cabo todo su genocidio demencial. Estados Unidos ahora también le ha dado el espaldarazo para que Israel prácticamente esté provocando el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué entonces traigo el sueño irrealizado del tío Sam? Porque aquí voy a leer unas partes para que vean cuál es la política que siempre ha sido los Estados Unidos. Se quieren hacer los buenos y te están dando la puñalada por la espalda. Y así le hizo a Cuba todo el tiempo. Y aquí tengo marcado también lo que voy a leer sobre el encuentro de 100 horas con Fidel. Muy importante porque ya ese es prácticamente la actualidad de cuando el 11 de septiembre, cuando la guerra de Estados Unidos contra Irak. Y entonces todo tiene que ver. El sueño irrealizado del tío Sam. Ya verán. El primer siglo de acción enemiga de los Estados Unidos contra la soberanía y la independencia de la nación cubana. Porque se habla del siglo XIX. Y yo voy a ir, lo que les voy a leer, una parte pequeña. Recordarle que Estados Unidos en el siglo XIX intentó comprar, que España le vendiera a Cuba en más de 5 ocasiones. Aquí viene por presidente de los Estados Unidos las cosas que hicieron. Pero lo que quiero es para que vean esa política cínica del imperio, ¿no?, a la hora de abordar estos problemas. Ahora él dice que él no tuvo nada que ver con lo que llevó a cabo Israel, que sí conocía los planes, pero que él no. Y al mismo tiempo, y quizás esto haya sido parte de la estrategia, estaba en conversaciones con Irán. La semana que viene continúan las conversaciones y continúa diciendo públicamente que las quiere hacer, parece para mantener maniatado diplomáticamente a Irán. Bueno, y los iraníes quizás se bajen su pantalón, se baje la prenda íntima, ponga en posición de cuadro y ya. Israel, haz todo lo que te dé la gana. Si no son así, y si demuestran con hechos lo que están demostrando con palabras que van a hacer, entonces ni se van a quitar su ropa íntima y van a dar una pelea que el mundo entero la va a estar recordando. Y lo digo, como dije en la directa, Tercera Guerra Mundial. Pero vamos a ver aquí. Si alguien no recuerda lo que es la doctrina Monroe, que todavía está vigente, América para los americanos, y esa doctrina Monroe en el siglo XIX, según la doctrina, América, es decir, los Estados Unidos de América, porque hasta se roban las palabras, los conceptos. Estados Unidos de América se arroga el derecho de ser el protector de los demás países de América. Según la teoría, según la doctrina que diga, doctrina Monroe, ninguna otra potencia europea podría meterse en América. Sin embargo, con respecto a Cuba, la doctrina Monroe parece que desaparecía. Y una cosa curiosa, la doctrina Monroe se lleva a cabo, se crea, se desarrolla, se viene la idea de la doctrina Monroe por precisamente cuestiones de Cuba, porque Inglaterra también quería apoderarse de Cuba
Y ahí es cuando ellos, los americanos, lanzan la doctrina Monroe. Pero veremos qué tan flexibles son estos HP cuando ven que todavía no pueden arrebatarle a España Cuba, porque Inglaterra era todavía demasiado poderosa para ellos y España no era lo suficientemente potencia en detrimento. Pues entonces la doctrina Monroe automáticamente no se utilizaba. Dice, intentaron otra vez comprar a Cuba, pero a sabiendas de que Inglaterra negociaba con España el cambio de la isla por Gibraltar, hicieron primero sondear al gobierno inglés. Este les dejó el camino abierto para apoderarse de Cuba en la forma que más les placiera. Eso no es asunto nuestro. Fue la flemática respuesta del gobierno de Lord Salisbury ante la imposibilidad de adquirirla por compra debido a la tosuda posición española de luchar hasta el último hombre, la última peseta. Cleveland, presidente, y Olney determinaron en primer lugar declarar una fementida neutralidad ante el conflicto, pues permitían a España proveerse de armas en territorio norteamericano, vean, mientras perseguían a los cubanos que clandestinamente preparaban expediciones con grandes riesgos y cuantiosas pérdidas. En segundo lugar, se negaron en todo momento a reconocer la beligerancia del gobierno en armas, olvidándose de la doctrina Monroe, protectora de todos los países de América, entre comillas, que acababan de ratificar y hacer valer ante Inglaterra. A pesar de conocer perfectamente tanto Olney como Cleveland, la organización civil de los rebeldes, sus altos propósitos, el desarrollo de la guerra y la disciplina del ejército mambí, y la que los propios representantes de la Revolución Cubana en los Estados Unidos les hacían llegar, se atenían solo a la que les brindaban los inversionistas norteamericanos en la isla. Estos eran los Atkins, los Abenmeyer, los Himmel, quienes veían a los cubanos como una tropa de negros esclavos que les habían tomado el gusto a la sangre, los incendios, la destrucción y el caos. Tildaban a los mambises de crueles y cobardes que solo atacaban al ejército español cuando estaba en grupos pequeños. Todo esto a pesar de que ya se había culminado la invasión de Oriente a Occidente de toda la isla y se habían librado grandes batallas como la de Peralejo, Mal Tiempo o Osado del Indio, que por el número de combatientes, las bajas y los resultados militares y políticos fueron tan o más importantes que las de Lexington, Princeton y White Plains en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Solo la invasión de la isla fue considerada por Clarence King el hecho militar más audaz de la centuria y comparado por otros con la marcha de Aníbal sobre Roma. Martí, que conocía a Blaine, sospechoso de corrupción en las elecciones de 1884 en las que fue vencido por Cleveland, advirtió: jamás hubo en América de la independencia cada asunto que requiera más sensatez ni obliga más vigilancia que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender su dominio en América Latina, hacen a las naciones americanas de menos poder para ajustar una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. Y alertaba: ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia. Por desgracia, bueno, Martí cae en combate. William McKinley, 25º presidente de los Estados Unidos, ejerció el poder entre los años 1897 y 1901. A este periodo valdría la pena dedicar mayor espacio por la significación que para Cuba tuvo y por la cantidad de documentos históricos que atestiguan las más increíbles intrigas y falsedades de la política exterior de los Estados Unidos contra la independencia de la isla. Vean, la política de McKinley con Cuba fue la de seguir declarándose neutral, mientras España se abastecía en Estados Unidos de armas y pertrechos y se vigilaba y perseguía a los cubanos, confiscándoles el material de guerra que compraban con el sudor del trabajo. Tanto fue así que al final de la guerra hispano-cubano-norteamericana, de 71 expediciones organizadas por la inmigración cubana, 33 fueron confiscadas por las autoridades norteamericanas, 5 capturadas por España, 2 por Inglaterra, otra que se las trae, 4 perdidas por tormenta, solamente 27, algo más de la tercera parte, llegaron a su destino, muchas de ellas después de declarada la guerra hispano-cubano-americana. Es decir, cuando se suponía que cubanos y norteamericanos ya eran aliados. Se suponía, pero es que nunca fueron aliados. Se hicieron los aliados, se hicieron los amigos y nos clavaron el puñal por la espalda. McKinley, como Cleveland, se negó siempre a reconocer la beligerancia de los cubanos, así como a algo
o a alguien que ostentara la representación de la futura República de Cuba ante el gobierno de la Unión, pero pensando siempre comprarla. No dejó de exigir a España que terminara con la guerra, combinándola a garantizar la protección de las vidas y propiedades de los ciudadanos norteamericanos en Cuba. Maceo, había dicho el corresponsal del New York Times, del New York World, dice: nos bastamos solos si dentro del derecho de gentes podemos conseguir todos los elementos que necesitamos para arrojar de Cuba al derruido poder de España en América. Los elementos que Maceo pedía a la migración cubana eran 25 o 30 mil fusiles y 1 millón de balas. Con eso, por supuesto que sabían que iban a derrotar a España. Sin embargo, McKinley, las autoridades norteamericanas, nunca dejaron llegar a la isla, eran confiscadas. Tenemos también cómo utilizan el acorazado Maine como justificación para entrar en la guerra contra Cuba, pero vean Joint Resolution, que fue aprobada por 311 votos a favor y 6 en contra en la Cámara, y por 72 a favor y 35 en contra en el Senado. Esta resolución se convirtió en ley de los Estados Unidos, ley que una vez ocupado el territorio de Cuba por las fuerzas norteamericanas, se olvidaron, ignoraron y hasta negaron que tuviera tal carácter. Miren qué hijo de puta son. Aunque había sido debidamente aprobada por los poderes legislativos y ejecutivos de ese país. Entonces, hay 2 puntos de esa resolución: que el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Hay un segundo punto, un tercer punto y el cuarto punto. Los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseos ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha isla, excepto para su pacificación, y afirman su determinación, cuando ésta se haya conseguido, de dejar el gobierno y dominio de la isla a su pueblo. Después dijeron que era mentira, que eso no era ley. Eso fue... Por eso, ya un mensaje al Congreso el 11 de abril, McKinley dice: no sería juicioso ni prudente para este gobierno de Estados Unidos reconocer en estos momentos la independencia de la llamada República de Cuba. Semejante reconocimiento no es necesario para que los Estados Unidos puedan intervenir y pacificar la isla. Comprometer a este país a reconocer un gobierno cualquiera en Cuba puede sujetarnos a obligaciones internacionales embarazosas hacia la organización reconocida. En caso de intervención, nuestros actos habrían de estar sujetos a la aprobación o desaprobación de dicho gobierno. Estaríamos obligados a someternos a su dirección y mantenernos en la mera relación de un amistoso aliado. Nunca nos quisieron, nunca vinieron como aliados, se hicieron que venían como aliados. Quedaba claro pues que no intervenía en Cuba como un aliado amistoso, ni reconocían ninguna autoridad de los cubanos de modo de poder hacer y deshacer cuanto quisieran durante la ocupación. Vean también las instrucciones por el subsecretario de Guerra de los Estados Unidos, Breckinridge, que se conoce muy poco, cuando habla sobre Cuba. Cuba, con un territorio mayor, tiene una población mayor que Puerto Rico. Esta consiste en blancos, negros, asiáticos y sus mezclas. Es evidente que la inmediata anexión de estos elementos a nuestra propia federación sería una locura, y antes de hacerlos debemos limpiar el país, aun cuando eso sea por la aplicación de los mismos métodos que fueron aplicados por la divina providencia en las ciudades de Sodoma y Gomorra, como nos quieren los americanos, ¿no? Bueno, por eso es que estos anexionistas, estos vendepatrias, estos mercenarios que se llenan la boca para hacer cosas contra Cuba, nunca serán bienvenidos por el pueblo cubano, a pesar de los pesares, de los bloqueos y de las carencias. Continuamos. Debemos destruir todo lo que esté dentro del radio de acción de nuestros cañones. Debemos concentrar el bloqueo, de modo que el hambre y su eterna compañera, la peste, minen a la población civil y diezmen al ejército cubano, al ejército mambí, al ejército libertador, al que ellos llegaron aquí y se hicieron pasar como aliados. Este ejército
ejército mambí debe ser empleado constantemente en reconocimientos y acciones de retaguardia, de modo que sufra entre dos fuegos y sobre él recaerán las empresas peligrosas y desesperadas. Ayudaremos con nuestras armas al gobierno independiente que será constituido, aunque informalmente, mientras esté en minoría. El temor de una parte y de otra su propio interés obligará a la minoría a fortalecerse, haciendo que los autonomistas y españoles que permanezcan en el país aparezcan como minoría. Cuando este momento llegue, debemos crear dificultades al gobierno independiente y estas y la falta de medios para cumplir con nuestras demandas y las obligaciones creadas por nosotros, los gastos de guerra y la organización del nuevo país tendrán que ser confrontadas por ellos. Estas dificultades deben coincidir con las inquietudes y violencias entre los elementos referidos y entonces prestaremos ayuda a la oposición. Resumiendo, nuestra política debe ser siempre apoyar al más débil contra el más fuerte hasta que hayamos obtenido el exterminio de ambos a fin de anexarnos la perla de las Antillas. Llegaron, bloqueando la isla con sus navíos, bombardeando ciudades costeras para cumplir con las instrucciones del Mr. Breckinridge de diezmar la población cubana. Trataron de desembarcar 2 veces por Pinar del Río, una por Cárdenas y otra por Cienfuegos, donde fueron rechazados por las fuerzas españolas. Ocurre lo del famoso mensaje García, que hasta en los libros de historia de Estados Unidos lo ponen rimbombante para aquel tipo heroicidad. Sin embargo, es como dice, el mensaje era verbal. Los documentos quedan y comprometen, las palabras se las lleva el viento. Lo enviaban a nombre, un teniente, un simple teniente del ejército norteamericano. Lo enviaban a nombre de McKinley, del secretario de Defensa y del jefe del ejército, en la voz de un simple teniente. Se le ofrecía al general García que hiciera una relación de lo que necesitaba en armas y alimentos para sus tropas, como si fueran aliados. Y se les pedía como auxilio limpiar las costas españoles para lograr desembarcar. Sin los mambises, Estados Unidos no hubiese podido desembarcar sus tropas aquí porque eran malísimos a la hora de desembarcar, no tenían ninguna destreza y, por favor, no podían tampoco contra los españoles. Dice, obsérvese que un oficial de poca jerarquía lleva un mensaje verbal al jefe militar de las provincias orientales cuando lo correcto hubiera sido dirigirse al gobierno revolucionario constituido o al general en jefe del ejército libertador Máximo Gómez. Se seguía cumpliendo así los premeditados propósitos de no reconocer autoridad a los cubanos, no comprometerse, ignorar la historia y, como quería Breckinridge, dividir para vencer, cosa que no logra en este caso por la actitud disciplinada y ética de Calixto García y del propio Máximo Gómez. Logran desembarcar, 5 días duró el cómodo arribo a tierra, gracias a que los cubanos limpiaron la costa de españoles porque los norteamericanos no podían. Desembarcaron 6.000 por Daiquirí y 10.000 por Siboney, 15 kilómetros de Santiago de Cuba. Y ya el mismo día 24, los soldados, 24 de junio, y del 22 al 26 de junio de 1898 desembarcan las tropas yanquis. Y ya el 24 los soldados yanquis infieren el primer agravio grosero e irrespetuoso ordenando desalojar la casa que fungía de cuartel general del brigadier Demetrio Castillo Duani y arriando la bandera cubana para izar la norteamericana, aludiendo que estaba en territorio conquistado sin haber disparado un tiro. Qué hijos de puta son, ¿no? Este hecho provocó un violento altercado que a duras penas lograron detener los oficiales de alta jerarquía de ambas partes. Éramos demasiado ingenuos, por eso ahora no nos tragamos y como nada de lo que digan ellos, y como dice el Che, al imperialismo no se le puede creer ni un tantico así, nada. Y después el cuchillo a la Constitución, la enmienda Pla. Entonces ya ven, quizás parezca que no tenga nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, pero cuando ustedes escuchen que Washington, que un Marco Rubio, que un Trump dice, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha hecho Israel, eso fue una decisión unilateral, siempre piensen que es mentira. Ellos sí tienen que ver y mucho. Pero todas estas le están diciendo a Irán que ellos no tienen nada que ver, claro, porque están apendejados, parece, como las bases militares que rodean a Irán, yanqui, que hay en Irak, que hay en otros países. Los misiles llegan, saben que si Irán ya dice hasta aquí, llegó la paciencia y van a una guerra, las bases militares yanquis van a ser destruidas, ¿no? Y ellos, los americanos, les gusta hacer la guerra contra
contra los pobres que no tienen con qué defenderse. Cuando hacen la guerra contra personas que tienen la estrategia necesaria como para hacer una guerra asimétrica, pues entonces empiezan a llegar los féretros allá a los Estados Unidos, y ahí es cuando la cosa se le pone mal a los norteamericanos. Y precisamente por eso es que dicen que no tiene nada que ver, eso es mentira. Y ya ven, se hicieron pasar por aliados para poder entrar, pudieron entrar en Cuba, desembarcar por Daiquiri y por Siboney, gracias a los mambises. Lo primero que hicieron fue arriar la bandera cubana. Después no le dejaron, no lo leí, pero ahí está también, no le dejaron entrar a Santiago de Cuba a las fuerzas del Ejército Libertador. Después permitían que en esas ciudades quienes continuaran gobernando, los elementos españoles, autonomistas. Después Constitución, enmienda Pla, en fin, que nunca hicieron nada por Cuba, por la soberanía ni por la independencia. En los 10 años que luchamos, de 1868 a 1878, nunca reconocieron a los mambises. Y de 1895 tampoco, en la guerra del 95. Y al final entran haciéndose pasar por buenos, lo que nos estaban invadiendo, nos estaban interviniendo, y al final, como no nos pudieron anexar, bueno, crearon esto de la necolonia. Pero vamos ahora acá, el libro de 100 horas con Fidel. No lo había presentado. Este es un librito de sueños realizados del tío Sam. Pero aquí está todo, aquí nada más leí un pedacito. Ahí está toda esa historia de manera resumen, y llega hasta 1902. 100 horas con Fidel, esta parte, comienzo a leer. ¿Cree usted que los estados en el mundo de hoy de las nuevas tecnologías aún pueden controlar la información? Dice, cada vez menos. Hoy hay nuevas formas de transmitir y de recibir mensajes. En general, los que tienen internet tienen también electricidad, teléfono y posibilidad de comunicarse. Y no debemos subestimar los sectores intelectuales, que en el mundo son decenas y decenas de millones de personas, las cuales no integran necesariamente una clase explotadora y rica. Recuerde, por ejemplo, a Seattle, recuerde Quebec, recuerde Génova, Florencia, Porto Alegre. Recuerde las movilizaciones contra la globalización neoliberal en cualquier parte del mundo. Y ahora podríamos poner lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hay muchos fenómenos que amenazan hoy la vida del planeta, aparte de las guerras, los cambios de clima, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, el envenenamiento del aire que respiramos, de los ríos y de los mares, que ponen en riesgo nuestras vidas. Contra eso, todos los pueblos del mundo se movilizan y tienen una causa común con los latinoamericanos, con los norteamericanos y con los europeos. Hoy existen medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o menos dependientes de los grandes medios de difusión masiva, sean cuales sean, privados o del Estado, porque hoy con la red de internet, todos los que tienen una aspiración, un objetivo, sean de países subdesarrollados o ricos, harán causa común. También se puede utilizar con las peores intenciones del mundo, como lo proyectan la CIA y el Pentágono. Lo están haciendo. O como al parecer lo hicieron los autores del atentado del 11 de septiembre. Más adelante dice, ¿usted está de acuerdo en considerar que el terrorismo es la mayor amenaza del mundo actual? Y Fidel explica. Y la parte que nos interesa. En lo que respecta al terrorismo, la administración norteamericana habla constantemente de guerra mundial contra el terrorismo. Pero yo sería muy cuidadoso al emplear el concepto de terrorismo, porque una cosa son los atentados de Nueva York, o los de Madrid, de Londres u otros, y la necesaria lucha contra esos actos abominables, y otra es que sobre la base de esa legítima preocupación se produzcan algunas extrapolaciones dudosas. Es lo que está ocurriendo ahora. Con esa justificación
que está diciendo Israel que Irán va a tener ya el arma nuclear, es que llevan a cabo estos golpes, estos bombardeos, lo que bien puede llevar a cabo si Irán hace lo que tiene que hacer al comienzo de una tercera guerra mundial. También con la justificación está llevando a cabo el genocidio contra Palestina, y con todas esas justificaciones pues Europa y Estados Unidos siguen ayudando a Israel. Desde el 11 de septiembre del 2001 estamos viendo cómo muchas luchas nacionales, como la de Irak o la de Irán por el uso pacífico de la energía nuclear, tienden a ser calificadas de terroristas. Ya en los años 80, en la época de Reagan, los norteamericanos emplearon indiscriminadamente la palabra terrorismo, calificaban de terroristas a los combatientes del Congreso Nacional Africano, como Nelson Mandela, que se enfrentaban a la apartheid en Sudáfrica, o a los que luchaban en Namibia por la independencia, o a los palestinos que ya luchaban por un estado propio independiente, o a los patriotas salvadoreños. Reagan comparaba a los contrarrevolucionarios de Nicaragua con los padres fundadores de los Estados Unidos, o con los voluntarios de Lafayette, o con los nazis franceses, que lucharon en la resistencia contra la ocupación de su país por los nazis. Pero cuando las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado barrios civiles de Gaza y causado muertes inocentes, a eso no lo califican de acción terrorista. O cuando el propio ejército norteamericano en Irak dispara misiles indiscriminadamente y mata niños y mujeres, a eso tampoco se le llama terrorismo. Nosotros, en nuestra guerra contra Batista, usted lo sabe, ya hablamos de eso, siempre evitábamos en lo posible todas aquellas acciones en las que pudieran caer personas no combatientes. Nosotros fuimos violentos, pero déjenme decirle que en nuestra violencia revolucionaria jamás utilizamos estos métodos. ¿Le preocupa a usted la actitud del presidente Bush? Mire, vivimos tiempos difíciles. Hemos escuchado no hace mucho palabras y conceptos escalofriantes. En el discurso pronunciado en junio del 2002 en la Academia Militar de West Point, el presidente de Estados Unidos declaró textualmente a los militares, les cito: nuestra seguridad requerirá que transformemos a la fuerza militar que ustedes dirigirán en una fuerza militar que debe estar lista para atacar inmediatamente en cualquier oscuro rincón del mundo. Imagínense. Las Naciones Unidas, la segunda pregunta, no pudieron evitar la guerra de Irak. ¿Piensa usted que la ONU debe reformarse? Sí, es urgente. Hay que enfrentar sin más dilación una reforma real y sobre todo un proceso profundo de democratización de las Naciones Unidas. La situación es ya insostenible, como lo es ahora. Lo prueba esa vergonzosa incapacidad del Consejo de Seguridad para impedir la guerra en Irak. En aquel momento no pudo impedir la guerra en Irak y ahora no va a poder impedir que Israel siga haciendo lo que está haciendo. Ya lo verá. Yo creo que en el desenlace de la crisis internacional creada por la guerra en Irak se decide el futuro de las Naciones Unidas. El más grave peligro que hoy nos acecha es que persista un mundo donde impere la ley de la selva. La ley del más fuerte es lo que está imperando ahora. El poderío de los más fuertes y los peligros de agresión, el subdesarrollo y la desesperanza para la gran mayoría. ¿Se impondrá una dictadura mundial sobre nuestros pueblos o se preservarán las Naciones Unidas y el multilateralismo? Esa es la cuestión. Creo que el papel de las Naciones Unidas en este año 2005, en que cumple 50 años de fundación, ya han pasado 10 años de eso, es hoy irrelevante, o al menos va en camino de serlo. Pero unos lo decimos con preocupación y queremos fortalecer la organización. Otros lo dicen con secreta satisfacción y alientan la esperanza de imponerle al mundo sus designios. Yo lo digo con franqueza. ¿Qué papel desempeña hoy la Asamblea General de la ONU? Casi ninguno, esa es la verdad. Es apenas un foro de debate sin influencia ni papel práctico alguno. Yo pregunto, ¿se rigen las relaciones internacionales por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas? No. ¿Por qué ahora, cuando la filosofía, las artes y las ciencias alcanzan niveles sin precedentes, se proclama otra vez la superioridad de unos pueblos sobre otros, se llama a otros países, a otros pueblos a los que debiera tratarse como hermanos, oscuros rincones del planeta o periferia euroatlántica de la OTAN? ¿Por qué algunos se sienten con derecho a lanzar unilateralmente una guerra si en la Carta de Naciones Unidas se proclama que no se usaría la fuerza armada, sino en servicio del interés común, y que para preservar la paz
¿Se tomarían medidas colectivas? ¿Por qué ya no se habla de emplear medios pacíficos para la solución de controversias? Cuando se aprobó la Carta en la Conferencia de San Francisco en 1945, se estableció el principio de la igualdad soberana de los estados. ¿Acaso somos iguales y disfrutamos de similares derechos todos los estados miembros? Según la Carta, sí, pero según la cruda realidad, no. El respeto al principio de la igualdad soberana de los estados, que debería ser la piedra angular de las relaciones internacionales contemporáneas, solo podrá establecerse si los países más poderosos aceptan respetar los derechos de los otros, aunque estos no tengan la fuerza militar y el poderío económico para defenderlos. ¿Están listos los países más poderosos a respetar los derechos de los demás, aunque ello lesione siquiera mínimamente sus privilegios? Me temo que no. Comenzó a llover. La guerra de Irak, ¿a usted le parecía inevitable? En febrero del 2003, unas semanas antes de la guerra, estuve en Malasia en la cumbre de los no alineados, y ahí en Kuala Lumpur conversé largamente con los miembros de la delegación iraquí y con el entonces vicepresidente Qais Yassin Ramadan. Les dije, si en realidad tienen armas químicas, destrúyanlas para facilitar el trabajo de los inspectores de la ONU. Era para ellos la única posibilidad de evitar el ataque. Y creo que lo hicieron, si es que realmente alguna vez las tuvieron. El ataque estaba ya decidido, aunque no poseyeran esas armas. Habla de Saddam Hussein. Después le pregunta el punto de vista militar, ¿cómo juzga usted el sistema de defensa utilizado por la fuerza iraquí en esa guerra? ¿Cómo ve usted la evolución de la situación en Irak? Sí. Dice, ¿teme usted que pueda haber una invasión o una guerra preventiva contra Cuba? Esto lo voy a leer y vean como siempre hay variantes, siempre hay estrategia. Siempre cuando un pueblo quiere luchar, defender, poner la rodilla en tierra para defender su soberanía, su independencia, se puede hacer las cosas. Y si Irán quiere, si Irán desea, Irán tiene todos los medios. Y Irán no solo tiene fusiles y minas, tiene fusiles, tiene minas, tiene misiles, tiene fuerza suficiente y gente ahora que lo que más deseo tienen es de coger un arma y enfrentarse al enemigo. Pues si países con menos capacidad y fuerza militar han logrado darle soberanas patadas por el trasero a los Estados Unidos, Irán, por supuesto, que si hace lo que tiene que hacer, le infligirá una gran derrota a Israel. Dice, ¿teme usted que pueda haber una invasión, una guerra preventiva contra Cuba? Si el presidente Bush decidiera invadir a Cuba, habría una guerra terrible. Ellos tendrían que enfrentar a toda nuestra población organizada y armada, una resistencia popular interminable. A nosotros esa invasión nos costaría mucho, pero para invadir a Cuba y mantener la ocupación del país, calculamos que serían necesarios millones de soldados. En Irak ellos tienen unos 150.000 hombres y ya ve, controlan muy poca cosa. Más adelante dice, nosotros poseemos medios para hacerle la vida muy dura a un invasor. Además del ejército regular y de las reservas, disponemos de las milicias de tropas territoriales. Calculando que el ejército yanqui para liquidar este país tuviese que emplear 2 militares por cada combatiente nuestro, ellos necesitarían una fuerza de no menos de 5 millones de soldados y sufrirían muchas bajas, se lo aseguro. Ellos lo saben, porque entraría en una lucha de hombres contra hombres, no de divisiones mecanizadas contra divisiones mecanizadas, o de fuerza aérea contra fuerza aérea, o de armada contra armada. En una guerra convencional, ellos tendrían mucha ventaja, pero en una guerra de resistencia popular, organizada en todo el país, donde no habría ni frente ni retaguardia, toda su tecnología se reduciría a nada. Mire lo que está pasando en Irak. ¿De qué le sirve a los norteamericanos su superioridad en armamento pesado y sofisticado? Cualquier hombre o cualquier mujer en Cuba prefiere la muerte a vivir bajo las botas de Estados Unidos. Bueno, lo que sucedió en Irak y que al final fueron derrotados, y lo que sucedió en los Estados Unidos y lo que sucedió en Afganistán, que al final fueron derrotados. Y aquí en Irán se meta a Estados Unidos en la guerra, Israel continúe, van a ser derrotados. Si Irán hace lo que tiene que hacer, que es lo que hizo Cuba y lo preparado a nosotros, la guerra de todo el pueblo.
la realidad. Y entonces ya, era esto. Hay una parte aquí ya para terminar. Piense usted que Estados Unidos, porque es bien que se actualice, ¿no? Que Estados Unidos con la administración Bush puede derivar hacia un régimen de tipo autoritario. Estamos viendo que si cuando aquello Bush parecía que era un régimen autoritario, ahora entre Bush y Trump cualquiera dice no, Bush era un santo, era un ángel. Dice Fidel: la humanidad conoció hace apenas 2/3 de siglo la trágica experiencia del nazismo. Hitler tuvo como aliado inseparable, usted lo sabe, el miedo que fue capaz de imponer a sus adversarios. Ya poseedor de una temible fuerza militar, estalló una guerra que incendió el mundo. Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos prácticamente, quizás ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. La falta de visión y la cobardía de los estadistas de las más fuertes potencias europeas de aquella época dieron lugar a una gran tragedia. No creo que en Estados Unidos pueda instaurarse un régimen de tipo fascista. Ojalá no se equivoque Fidel. Dentro de su sistema político se han cometido graves errores e injusticias, muchas de las cuales perduran, pero el pueblo norteamericano cuenta con determinadas instituciones, tradiciones, valores educativos, culturales y políticos que harían aquello casi imposible. El riesgo está en la esfera internacional. Son tales las facultades y prerrogativas de un presidente norteamericano y tan inmensa la red de poder militar, económico y tecnológico de ese Estado, que de hecho, en virtud de circunstancias ajenas por completo a la voluntad del pueblo norteamericano, el mundo está amenazado, como está ahora en la actualidad. Entonces, imagínense. Y aquí, más adelante, hablando tratado de no proliferación de armas nucleares, que Cuba lo firmó, pero hay una parte donde dice, y le pregunta a Ramonet, pero el tratado que prohíbe el uso de minas antipersonales no lo han firmado. Dice, no, el de las minas no. Nosotros hicimos la guerra con minas y fusiles, ellos tenían aviones, artillería, tanques, de todo, pero las minas nuestras eran minas antitanques o contra personal que avanzaba, dirigidas eléctricamente, no eran automáticas. Pero las minas pueden matar a civiles. No recuerdo un solo civil herido por nuestras minas. Las usábamos contra las tropas en movimiento. Dice, esperemos, dice Ramonet, que no tengan que volver a usarlas. Y de todas maneras, en caso de eventual invasión de Cuba, me imagino que ustedes contarían con la solidaridad de miles de personas en el mundo que se movilizarían. Responde Fidel, la Revolución Cubana tiene muchos amigos en muchos países, cuenta con grandes simpatías que ya han expresado su solidaridad después de las amenazas contra nosotros anunciadas por el presidente Bush. En cambio, nos gustaría saber cuántos de los que de supuestas posiciones de izquierda y humanistas han atacado recientemente a nuestro pueblo por las medidas legales que en acto de legítima defensa nos vimos obligados a adoptar han podido leer esas amenazas contra nosotros, tomar conciencia y denunciar y condenar la política anunciada contra Cuba en los discursos pronunciados por el señor Bush. Nadie, sin embargo, luchará por nosotros. Eso lo tiene que tener claro también Irán y cualquier pueblo del mundo y los palestinos. Solo nosotros mismos, con el apoyo de los pueblos del tercer mundo y de millones de trabajadores manuales e intelectuales de los propios países desarrollados, que ven caer también sobre sus pueblos la catástrofe de la globalización neoliberal, sembrando ideas, creando conciencia, movilizando a la opinión pública del mundo y del propio pueblo norteamericano, podremos ser capaces de resistir. Bueno, hasta aquí este video. Leí para que vean, desempolvando ese cinismo de los gobiernos de Estados Unidos, que te están diciendo una cosa y realmente están pensando y haciendo otra. Y bueno, las palabras de Fidel. Hasta aquí. Cuando tenga un chance, lo subo a mi canal para que pueda ser visto, bueno, por ustedes, y ustedes dirán sus opiniones. Chaito.
Ya estamos ya llegando a fin de semana, día de descanso.